Distintas partes de la. Entonces, para eso es más o menos una presentación rápida, tampoco es que me encante hablar de mí mismo, pero estamos acá para ver un poco lo que es la primera parte de este programa, que va a ser orientado a la programación en Python para bases de datos geológicas y control de calidad de muestras geológicas, ¿no? Ahora voy a compartir la pantalla para enseñarles un poco lo que ya tenemos en el Drive, que me parece que ya todos tienen acceso al Drive de Google Drive. Si no lo tienen, pueden solicitarlo igual por WhatsApp. Primero podemos ver el temario rápidamente. Ya está en la carpeta 1 de Python aplicado a geología, donde si vemos el contenido del curso, hoy día lo que vamos a ver es básicamente un fundamentos de Python de forma aplicada. No vamos a entrar a temas de programación más profundos, sino de forma superficial vamos a ir tocando algunos puntos importantes y entendiendo cómo funciona el lenguaje y cómo manipular datos de forma muy fácil con Python. Lógico, todos los talleres van a tener ejercicios aplicativos para afianzar los conceptos. Luego, el jueves vamos a empezar a ver un poco más Python entre básico e intermedio, ya viendo el control de flujo, ¿no? Con las condicionales, las típicas condicionales, que si es que hay alguien que conoce de ingeniería o de computación, ya conoce mucho de esto, ¿no? Que, bueno, puede conocer algo de esto, que son los famosos if, el if, else, los loops, los bucles, ¿no? La definición de funciones, sin y con retorno, el manejo de excepciones, que si es que no se conoce el concepto lo vamos a ver, ¿no? E introducción a las clases y objetos con Python, ya para ver algo de Python intermedio. Que es algo que, bueno, va a ser necesario para aprender a trabajar con librerías de Python, ¿no? Porque es bastante útil. Si es que sale una nueva librería, al conocer los objetos vamos a poder usar esas librerías sin ningún problema, ¿no? No solo conocer las que ya existen, ¿no? Sino poder estar preparados para librerías nuevas. Y ya vamos a ver qué es una librería también, porque es un término que se ha usado bastante ahora último con las personas que manejan este lenguaje, R o Python, cualquiera. Y como son lenguajes gratuitos, pues hay bastantes librerías ahí sueltas. En el tercer módulo vamos a empezar a usar esas librerías, son librerías o APIs, ¿no? Como NumPy, Pandas y algo básico con Matplotlib, ¿no? Y lógico también trabajar con archivos TXT, ¿no? En este momento a partir de ese momento vamos a empezar a trabajar con datos geológicos reales recuperados de Internet. En el módulo 4, que sería la clase número 4, vamos a llevar a cabo un intermedio, un análisis ya más avanzado, digamos, a un nivel intermedio con pandas y Matplotlib, para poder describir los datos de forma visualmente agradable, no como algún otro software que te lo da, pero un poco más sencillo, ¿no? Sino algo mucho más trabajado, más agradable y mucho más customizado. Eh, También vamos a ver una librería adicional acá, que es Seaborn, que va bastante bien para, una vez que ya manejamos Pandas, Seaborn va bastante bien para que no tengas que escribir mucho código, digamos, ¿no? De lo que Matplotlib te demora, no sé, 5 o 6 líneas, Seaborn lo puede hacer en una. Entonces, va a ayudar bastante a eso, ¿no? Y vamos a usar nuevamente datos lógicos reales. Y finalmente todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, como se trata de 2 semanas de puro análisis de datos, en las últimas sesiones vamos a ver exclusivamente aplicado el análisis de datos a los datos geológicos, ¿no? Entonces vamos a ver teoría de tipos de bases de datos, cómo conectarte a una base de datos con Python, no solo a Excel, sino a bases de datos, puede ser SQLite, MySQL, SQL Server. Access, hay distintas bases de datos, ¿no? Postgre. Y vamos a ver también algo de teoría de por qué es tan importante verificar estos datos geológicos, ¿no? Ya hablando en términos geológicos, por qué me interesa que mis tablas, que la tabla que define el collar de los sondajes, ¿no? Donde empieza el barreno, donde empieza el sondaje, sea una tabla que está limpia,
que tiene datos que tengan sentido, ¿no? Y que no me parezca un comienzo de sondaje a 500 kilómetros de la zona de donde yo estoy, ¿no? Entonces todo eso se tiene que validar. Y vamos a ver los modelos de datos, ¿no? Los famosos modelos de datos y por qué se tiene que aplicar una vez queremos automatizar este proceso de revisión de base de datos, ¿no? Entonces, ese va a ser el ejercicio en esa clase, ¿no? Revisar una base de datos de exploración geológica para asegurar la confiabilidad y de esta forma llegar a cierto nivel de automatización, ¿no? Para que luego se pueda repetir este proceso con distintas bases de datos que tengan el mismo modelo de datos. Y finalmente llegamos a la evaluación de control de calidad. Rápidamente se define y se rememora lo que es el control de calidad y el aseguramiento de calidad. Vamos a ver algunas metodologías para la evaluación de calidad de los procesos de muestreo geológico, ¿no? Desde el muestreo, la preparación de las muestras y el análisis químico de las muestras en un laboratorio. Y finalmente vamos a ver gráficos de control, programación de rutinas de verificación, también usando Python, todo con data real, en las últimas 2 semanas, como mencioné. Y la idea es llegar a cierto nivel de automatización, como bien menciona el temario. La idea es que esto sirva como base para que ustedes puedan implementar nuevos sistemas, ya sea en notebooks, en scripts, en Google Colab, en Visual Studio Code, donde en el software que les parezca, que de los que ahorita vamos a hablar, y amplíen lo que vamos a desarrollar acá, ¿no? La idea no es solo que se queden con esto, sino que ustedes mismos vayan desarrollando sus sistemas. Porque si se han metido a esto es porque les llama la atención de alguna forma la programación, ¿no? Y le ven algo útil. Entonces, esto es esa es la idea, ¿no? Esto es bastante práctico, es recontra práctico, se necesita bastante em, ganas de desarrollar alguna cosa adicional o pensar cómo puedo mejorar lo que ya existe y es ahí donde se va a desarrollar el aprendizaje eh, en este tipo de tareas, ¿no? Que como es la programación. Entonces, cambiando un poco de tema, ya cerrando lo del temario, eso es lo que vamos a ir haciendo, de lo que vamos a hablar. En esta carpeta de lo que es material de clase ya subí en una carpeta que se llama Notebooks. Ahorita voy a explicar ello, por qué Notebooks. El primer archivo que vamos a manejar hoy día y en la PPT de introducción al curso que justamente voy a presentarla a continuación para sacarnos eso de encima. Entonces, ahora mismo, si es que no se ve, me avisan, me cortan, no hay ningún problema, pero ya debería estar viéndose. Como mencioné, trabajo en SRK, es una compañía de auditoría principalmente a mineras internacionales y nacionales de acá de Perú. Entonces, con respecto al curso, son 6 sesiones, ya lo saben, es los martes y jueves de 7 a 9 de la noche, hora de Lima. Se podría hacer la conversión a otros usos horarios. El 40% del tiempo va a ser teórico y el 60% va a ser práctico. Eso es lo que estimamos en las sesiones. Ojalá lleguemos a ese porcentaje, eso es lo que espero. La programación se llevará a cabo en Google Colab. Google Colab es una herramienta de Google donde uno puede ejecutar código Python en un navegador web, básicamente. No es necesario llevar a cabo una instalación local de Google ni nada por el estilo. Lo único que se necesita es tener un Gmail. Y como ya estamos manejando el Drive en Google, ¿no? El Google Drive, ya tenemos Gmail, entonces ya tienen automáticamente Google Colab. Es gratuito, es un software web gratuito. Ahora, la calificación, lo que vamos a manejar es un trabajo final integrador que va a hacer en base a nueva data geológica y vamos a tener que llevar a cabo una revisión de la base de datos, corrección de errores de la base de datos, detección y corrección de errores de la base de datos y un diagnóstico sencillo del nivel de calidad, ¿no? Y propuestas de cómo controlar ese nivel de calidad, ¿no? O sea, cómo mantener ese nivel de calidad y si en caso aparece bajo el nivel de calidad, cómo mejorarlo. Todo eso lo vamos a conversar, sobre todo en la última semana, ¿no? Ya más tema geológico. La nota satisfactoria es de 13 a más y si es que hay alguna
alguna consulta en particular que se quiera hacer, ¿no? Algo más profundo que requiera una revisión, se pueden contactar conmigo, no hay ningún problema, ahí está mi correo, le pueden tomar una captura o anotarlo en algún lado. Muy bien, ahora creo que hay un mensaje en el chat, sí se ve, ya, ok, ok. Ahora primero voy a ver si es que puedo prender mi cámara porque no lo he hecho. Ya sé, debería ver más decentemente quién soy. Voy a compartirles mi pantalla para poder entrar a lo que es ya Google Colab y empezar a trabajar. Sí, creo que ya se puede ver la aplicación. Solo debería mostrarse la pestaña de Colab, de Google Chrome, disculpe. Entonces, cuando nosotros entramos a la carpeta de material de clase, dentro de Notebooks está un archivo, ¿no? Que tiene una extensión IPyNB, ¿no? IPYNB. Esto se podría leer como IPy de esa forma, ¿no? Este archivo es un notebook, así se llama. Y ahorita vamos a ver por qué es que se llama notebook. Si es que se quiere abrir el notebook, lo que hacemos es ir a más acciones, abrir con, y ahí aparece Google Collaboratory. Pero les recomiendo no abrir este directamente. Si es que ya lo abrieron, ciérrenlo mejor, porque van a editar la versión online que tienen en común, que tenemos en común todos, ¿no? Entonces lo ideal sería que lo bajen, que lo suban a su drive personal y que desde ahí lo abran, ¿ok? Eso es lo que yo ya hice, ¿no? Bueno, yo hice los notebooks, así que están acá. Este es mi drive personal, yo ya tengo el notebook acá, ¿no? Y directamente si es que lo abro, o le doy doble clic, o lo abro con Colab, me manda a el notebook, ¿no? A lo que es el entorno donde vamos a estar trabajando. Igual, si es que hay algo que alguien que no puede llevar a cabo este proceso, no le funciona o algo, me interrumpe seguramente verbalmente, ¿ya? Porque no puedo ver, no tengo dos pantallas, solo puedo ver una miniatura de Zoom. Bueno, este es el entorno de trabajo de Google Colab. Acá es donde ejecutamos código Python para exclusivamente hacer análisis de datos. Se puede hacer para otras cosas, ¿no? Para visión artificial, para modelos de IA, ¿no? Modelos de Machine Learning, redes neuronales, pero nos vamos a enfocar aquí principalmente en las reglas básicas de la programación en Python y en las bases de datos geológicas y en el análisis de datos, ¿no? Este entorno web lo que hace es crear una sesión de trabajo en una máquina virtual en Google, ¿ok? Es como si nos conectáramos a través de la computadora a otra computadora lejana, a través de AnyDesk, por ejemplo, de StreamView o algún software similar. Y podamos usar esa máquina sin consumir los recursos de nuestra computadora. Entonces, si es que yo hago una multiplicación de 500.000 dígitos, el procesamiento no va a llevarse a cabo en esta computadora en la que tú estás viendo la pantalla donde tú estás escuchando todo, sino se va a llevar a cabo en otra computadora de Google que va a alocar un poquito de su espacio, un poquito de su procesamiento para ti. En este caso, cuando yo entré, le he dado clic al botón que dice conectar que aparece en la parte superior derecha y puedo ver que ya estoy conectado a un backend de Google, ¿no? Que utiliza Python, que tiene cierto nivel de RAM y que tiene cierto espacio de disco. Y de hecho es bastante decente el nivel de RAM y el nivel de disco que tiene, porque podemos usar hasta 12 gigas de RAM y utilizar hasta 100 gigas de espacio de almacenamiento en el disco. Entonces es bastante grande. Me parece que antes había menos, incluso. Yo recuerdo haber usado 6 o 4 gigas a lo mucho, ahora están dando muchísimo más. Y bueno, también cabe recalcar que si es que alguno de ustedes usa
Otro entorno de desarrollo, si es que ya manejan el lenguaje, lo pueden usar, ¿no? Un notebook esto es un notebook, ¿no? Esto es un archivo notebook. Es compatible con varios entornos de desarrollo, no solo con Google Colab, sino está Jupyter, ¿no? Jupyter Notebook o Visual Studio Code, ¿no? Son los que más he usado. Si es que se quiere trabajar de forma local y ya tienen experiencia manejando Python, pueden hacerlo. Si no, les recomiendo Colab porque es mucho más fácil, sobre todo si es que no se tiene experiencia, ¿no? Y no nos hacemos bolas con temas de la instalación, temas de los entornos virtuales, que puede ser un poco más complicado. Entonces, por eso me gusta más Colab, ¿no? Para empezar. ¿Qué más? Notebook se le dice a esto porque tiene la forma de trabajo de una especie de cuaderno, ¿no? Donde yo puedo ir insertando texto en la parte del comienzo del notebook, ¿no? Puedo hacer doble clic para editarlo, escribir algo, ¿no? Y si es que quiero ejecutar lo que aparezca en esa celda de texto, simplemente añado otra celda y queda ya escrito arriba, ¿no? O sea, puedo cambiar de celda y ya lo que haya escrito queda arriba. Entonces, uno puede ir haciendo anotaciones. Eso es lo importante, que uno puede ir haciendo anotaciones para dejarlas como texto muy distinto al código dentro de ese notebook, ¿no? Y uno puede hacer referencia al resultado de la celda, porque acá en esta celda donde dice empieza a programar es donde nosotros vamos a escribir el código y lo vamos a ejecutar. Y así nosotros vamos a ir pudiendo dejar un registro de lo que estamos haciendo en el notebook. ¿Ok? Y otra de las ventajas que tiene el notebook es que se puede exportar, ¿no? A un archivo que tiene una extensión HTML para poder verlo como un documento. Y eso lo vamos a intentar hacer al final, con suerte, para que vean cómo se ve de forma más presentable lo que es un notebook, ¿no? Pero para programar, creo que esto es bastante ya, de hecho. Solo poner marcas y añadir código es bastante. Si es que queremos crear secciones de esta forma, ¿no? Lo que es el índice y a tener una estructura, ¿no? Como si fueran viñetas, como si fuera la estructura de un documento en Word, por ejemplo, vamos poniendo hashtags a los comienzos de los textos, ¿no? Si es que pongo un hashtag, se trata de una sección principal. Si es que pongo dos hashtags a la derecha, perdón, dos hashtags, a la derecha se va a ver el preview y vemos que el texto se vuelve más chiquito, ¿no? Y es porque ya no sería una sección principal, sino sería una sección de segundo nivel. Si es que le pongo tres hashtags, se vuelve más chiquito porque estamos en una sección de tercer nivel, ¿no? Entonces, el tercer nivel está dentro del segundo, el segundo está dentro del primero, que sería el padre de todos, ¿no? Esa es la jerarquía que tenemos ahorita. Y es por eso, a mí me gusta de frente ir al tercero porque hay una distinción del tamaño de letra más claro entre el primero y el segundo, ¿no? Entre el primero y el tercero, perdón. Entonces estamos en la sesión uno. Si es que colapso, todo el contenido de la sesión uno se minimiza. Si es que lo estiro, ¿no? Haciendo clic en este botón de la izquierda, todo el contenido de la sección uno se expande. Igual con esta entrada, con esta celda que sería de la sección de nivel 3, ¿no? Si es que yo la minimizo, las celdas que pertenecen a esa sección de categoría 3 se van a minimizar también. Si es que lo amplío, todas las celdas se muestran, ¿no? Esa es la idea. Es como si fuera un texto de Word, tal cual. Igual, poco a poco uno se va acostumbrando a cómo se trabaja en un notebook y ya puedes ir dándole los usos creativos y libres que tú quieras. Hay muchas formas. Yo lo utilizo incluso para empezar a desarrollar código eh, el código de HTML, de CSS, lo tengo a un lado y al otro lado tengo el código Python para poder llevar a cabo algunas ideas que tengo para aplicar en alguna página web, ¿no? En el backend de una página web, por ejemplo. Por poner algún ejemplo de programación, ¿no? O lo utilizo también para correr dashboards de control de calidad en el trabajo, ¿no? Entonces, uno mismo ya puede ir viendo cómo lo utiliza, pero el punto es eso, que puedes hacer anotaciones y ejecutar código en el mismo archivo. Y es muy útil, para ser franco. Ahora sí, si es que
¿Hay alguna consulta? Porque ahorita vamos a entrar a toda la parte de Python mismo. Me comentan, pero creo que no hay, asumo que no hay. Ya. Ahora, empezamos con los tipos de datos, ya que esto es algo universalmente conocido, pero igual lo voy a mencionar porque estamos acá viéndolo desde cero. Tenemos tres tipos de datos básicos en este lenguaje de programación y en cualquier otro lenguaje, que son el entero, el decimal y el de texto, ¿no? El de entero se le llama coloquialmente int y va a servir para poder programar también. El decimal se le llama float y el texto string. STR viene de el inglés string, donde string significa cadena, ¿no? Que sería una cadena de texto. El número entero, hablamos de un número natural, digamos, o puede ser positivo o negativo también. El número decimal sería un número con símbolos decimales, ¿no? Digamos 3.1415. Y el texto va a ser palabras, ¿no? Vamos, que es este texto tal cual como está escrito acá en la parte de texto. Ahora, cuando yo quiero ejecutar algún comando de Python y que me devuelva un valor, la celda, siempre uso la función print. ¿Ok? La función print lo que va a hacer es mostrarme apenas debajo de la celda el valor que yo le estoy ingresando adentro. Si es que ejecuto la primera celda haciendo clic en el botón play o presionando control enter, también se puede hacer así, ya me acostumbré a hacerlo de esa forma, me aparece el valor 5 abajo. ¿Ok? Si es que yo cambio ese valor 5 que está entre los paréntesis de la función print, por ejemplo, si pongo 10 y ejecuto la celda, aparece el valor 10, ¿no? Lo que sea que yo ponga dentro de print va a aparecer como output de la celda. Esto que está abajo es la salida de la celda o el output de la celda de código. Para tener un poco de lo que es la nomenclatura, esto que dice print es una función de Python, una función que ya es nativa de Python, que está dentro del motor de Python, y lo que está dentro se le llama argumento o parámetro. Cualquiera de los dos se utiliza de acuerdo a quien le preguntes. Es lo que le ingresas a la función print, ¿ok? Entonces, nosotros estamos... Es como si fuera una ecuación, ¿no? F de X, ¿no? Este sería el F, ¿no? Y acá adentro está F, el X, ¿no? Entonces, a la hora de que nosotros ejecutamos eso, tenemos un resultado, ¿no? Que sería esa F de X. Por dar un ejemplo ya más matemático. Ahora, de igual forma pasa con el decimal, ¿no? Si es que queremos imprimir un valor decimal, la función print no se hace bolas y lo va a imprimir tal cual. Si es que cambiamos el decimal, le aumentamos decimales, la función print también lo va a hacer, ¿no? Podemos agregarle hasta 4 n decimales y la función print igual va a mostrar el valor que está dentro de los paréntesis. En el caso del texto, es igual. Nosotros vamos a imprimir lo que aparezca adentro, pero en el caso del texto ya no estamos hablando de un número escrito de forma típica, ¿no? Sino estamos hablando de otro tipo de datos, ¿ok? Ya no serían datos numéricos, sino datos ASCII, caracteres ASCII, y cuando sea que utilizamos caracteres como texto en este lenguaje, en Python, los vamos a poner entre comillas dobles o comillas simples, ¿ok? Siempre que utilicemos texto, vamos a usarlo como entre cadena, entre comillas dobles o comillas simples, cualquiera de las dos. Si es que yo imprimo Hola mundo, lo que le estoy diciendo aquí es que todo este texto que está dentro de las comillas lo muestre. Y eso es exactamente lo que va a hacer. Las comillas no las muestra porque esa es la forma en la que Python va a delimitar dónde se encuentra el texto. Va a agarrar y va a decir, "Ah, acá comienza mi texto, mi string, mi texto, mi cadena de texto, y termina en las otras comillas. Y todo lo que está dentro es el texto. Y eso es lo que va a trabajar. Lo que está afuera de las comillas no lo va a incluir dentro del string, ¿no? Entonces, en este caso, la cadena de texto, el string, el texto, los tres son sinónimos para estos motivos, es hola mundo, sin incluir las comillas. En el caso de este lenguaje podemos utilizar comillas dobles o comillas simples, ¿no? Y cualquiera de las dos va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, tenemos un tipo de dato entero
que es el 10, un tipo de dato decimal, ¿no? Que es con 5 puntos, no con coma como se usa en Europa, ¿no? Sino 5 puntos, 52 o 3.14, siempre con el punto. Y tipo de dato string, que es el texto que está dentro de estas comillas, ¿no? Y utilizamos la función print, como mencioné, para mostrar los datos que están dentro de, que se pasan como argumento de la función, ¿no? Que están dentro de los paréntesis. Hay un tipo de dato adicional que se utiliza en matemática, que es el tipo de dato booleano, ¿no? Que generalmente está representado como 1 y 0 o verdadero y falso, ¿no? Es un tipo de dato dicotómico que solo tiene dos posibles valores. Mientras que los tipos de datos enteros, decimales, texto pueden tener infinidad de casos, el booleano solo tiene dos, verdadero y falso. Entonces, si es que yo ingreso en la celda completamente el valor verdadero, me va a regresar verdadero. También, uy, disculpa, lo maté. Y justo, no me deja, la pantalla no me deja regresar. Ahí está, ahora sí. Pues es que esta cosa del zoom arriba no te deja mover la pantalla, la ventana de Google. Pero ya, bueno. Lo que decía, para retomar esto, es que si es que uno ingresa el valor true a la celda de Google Colab, ¿no? Esta celda del notebook, el Google Colab te va a rebotar ese true. Si es que le puedo poner también que me imprima el valor true, ¿no? Y me va a imprimir el valor true de la misma forma, ¿no? Si es que yo le indico que me imprima un valor falso, va a imprimirme el valor falso. Y una cosa en particular útil es que pareciera que no hay diferencia entre poner print false o poner false directamente, ¿no? Porque en ambos casos la celda funciona. Y es algo que sí funciona muchas veces en Google Colab. Yo puedo poner acá true, perdón, y va a imprimir el valor que yo estoy poniendo, ¿no? Si es que yo pongo 5 también va a imprimir el valor que yo estoy poniendo. O sea, no es necesario, en muchos casos, en algunos sí, pero ya en casos muy puntuales, no es necesario a veces imprimir utilizando print. Uno puede poner directamente el dato, en este caso 10.25, y la celda lo va a botar, ¿no? Eso es algo que va a ser bastante útil y creo que yo lo he puesto, yo estoy seguro que sí lo he puesto en otro notebook, que lo he puesto de esta forma porque es más cómodo, es estoy más acostumbrado a hacerlo de esa forma. Print se usa mucho más para imprimir código en mitad del bloque, ¿no? Si es que tuviera más líneas, ¿no? Si es que hubiera escrito algo en 5 líneas de código, puedo utilizar un print en medio para verificar que algo en medio está funcionando como quiero. No necesariamente para imprimir algo puntual, pero como estamos aprendiendo, sí lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, una cosa chévere de Python es que es un lenguaje que fácilmente te permite cambiar entre los tipos de datos. ¿Ok? Por ejemplo, he manejado C Sharp, que es otro lenguaje de un poco, también es de alto nivel, o sea, no es que tengas que escribir en binarios ni nada tan complicado, pero no puedes cambiar de tipo de dato tan fácilmente como en Python, ¿no? Si es que yo imprimo, ¿no? Vamos a insertar una celda de código acá arriba, ¿no? De esta forma. Si es que yo imprimo el valor 5, el número 5 me va a botar 5, ¿no? Si es que imprimo el 5.2, me va a botar el 5.2, pero es muy diferente que yo imprima el 5.2 numérico a que lo imprima en formato texto. El resultado pues, puede parecer igual, pero no es no es el mismo proceso, no está pasando lo mismo, no está pasando exactamente lo mismo. Entonces, yo puedo, haciendo un poco de spoiler, ¿no? Hacer una suma, ¿no? De 5.2 más 2.8 acá dentro de print para que me imprima el resultado. Python lo va a hacer, pero yo no puedo, por ejemplo, sumar esos dos strings, ¿no? Si es que en el caso de que los dos sean strings. Lo que me va a salir es una cosa rara, puede parecer una IP, pero lo que pasa ahí es que se está concatenando el texto. Pero
yo tengo que tener cuidado con cuál es el tipo de dato que estoy utilizando siempre. Ese es mi punto. Tengo que tener cuidado siempre de estar utilizando string, estar utilizando integer, booleano, decimal, o sea, floating. Entonces, por ejemplo, si es que yo tuviera el string 5, lo que puedo hacer es encerrarlo dentro de otra función de Python que se llama int. Lo que va a hacer esta función es convertir el 5, que está en forma de texto, a un entero. Y luego todo ello está dentro de la función print, que lo que va a hacer es imprimir todo lo que hemos hecho, toda la conversión que se ha hecho, ¿no? Si es que ejecuto esto, vamos a tener el 5 análogamente como si tuviéramos el 5 sin el string, pero correctamente formateado, ¿no? Entonces yo puedo pasar de un formato de texto a un formato entero, ¿no? Y luego imprimirlo todo en la misma línea de código. Esto es a nivel de código algo que en otros lenguajes más antiguos no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Requiere mucho más texto y quizás variables. Pero acá es muy fácil hacer ello. De la misma forma puedo transformar un número entero a un string. En este caso ya no, esta función str es de string y lo que hace es cambiarte el tipo de dato que tú le ingreses, sea el cual sea, a un string. Ahora, lo va a intentar, no es que sea mágico, ¿no? Porque si es que yo acá, por poner un ejemplo, ¿no? Le paso una imagen a string, no va a poder convertirla porque no tiene la capacidad Python de hacer eso. En el caso de convertir un entero a string, sí se puede. Y de la misma forma con el booleano, ¿no? El booleano, como mencioné, puede ser 0 y uno. Me parece que acá, no, acá si es que estamos trabajando con 0 y uno no va a ser el caso, pero yo puedo transformar cualquier tipo de dato a booleano, ¿no? Donde directamente me va a salir verdadero. Entonces, es un poco menos útil, para ser franco, que las otras funciones, pero es algo que sí se puede rescatar. Ahora, esto es con respecto a los tipos de datos, ¿no? Que ya te sabemos que son los tres principales, más el booleano, que lo vamos a usar poco, pero es un tipo de dato eh, que ya de forma más avanzada sí es bastante útil en, en programación. Y una de las ventajas que tiene el notebook es que puedes hacer operaciones matemáticas básicas rápidamente en cualquier celda, ¿no? Las operaciones matemáticas son bastante intuitivas. Yo puedo poner dentro de la función print la suma de dos números y lo va a llevar a cabo. Como mencioné, no es necesario siempre usar la función print en el notebook. Puedo de frente decirle a la celda que haga la suma de dos números y lo va a hacer, no, sin ninguna diferencia, sin ningún problema, ¿no? Y tampoco es indiferente para esta operación utilizar print o no utilizar print. Puedo cambiar, ¿no? En vez de 50 poner 5, en vez de 5 perdón, poner 5 más 50 y me va a botar el resultado directo también. Entonces, puedo usar aritmética fácilmente, ¿no? Hay otras operaciones, puedo hacer resta, ya no utilizando el símbolo más, sino utilizando el símbolo menos como operador matemático. Y va a poder hacer la resta. Para multiplicaciones utilizo el asterisco, ¿no? El símbolo asterisco, sí, el asterisco, el símbolo por en algunos teclados. Y me va a botar como resultado el resultado de la multiplicación, ¿no? Para lo que es, esto me parece que era potencia, para lo que es potencia se utiliza dos veces siempre se me olvida el nombre, el por, el asterisco, ahí está, el asterisco, siempre se me olvida esa palabra, no sé por qué. El asterisco se utiliza dos veces para poder indicar potencia, ¿no? Si es que yo quiero estar elevando 5 al cuadrado, se utiliza esto como si fuera un elevado al el símbolo elevado al. Que muchas veces también está escrito de esta forma, ¿no? Sería como poner un 5 al cuadrado, ¿no? En Excel se utiliza así, por ejemplo, pero acá es un doble, se me fue de nuevo, asterisco, doble asterisco. Si quiero elevarlo al cubo, en vez de 2 pongo 3, ¿no? Y elevo al cubo. Si quiero elevar 10 al cubo, pongo 10 doble por y el 3.
y nos va a dar el resultado. Ahora, para división, es el símbolo de barra para la izquierda, ¿no? Que está apuntando hacia la izquierda. Y va a darte un resultado en decimal siempre, ¿no? Me parece que aún así sea la división sea, el resultado de la división sea un entero, el resultado en el código va a ser un decimal. Porque 21 entre 7 debería darme 3 entero, ¿no? Pero a nivel de Python siempre la división te va a dar un decimal como resultado. Acá puede ser un decimal que tenga cero decimales, valga la redundancia, a la derecha, pero sigue siendo tipo de dato decimal. Y eso lo puedo ver incluso con una función que ya se parece a las que hemos visto de int, string, bool, pero es una función para saber qué tipo de dato es lo que está dentro de, qué tipo de dato es el que tienes, ¿no? Yo puedo encerrar ese 3 que es el resultado, ¿no? Este 21 entre 7 que es lo mismo, en una función que se llama type. Y si es que ejecuto, me va a aparecer que el tipo de dato del resultado entre 21 entre 7 es un flotante, no es un entero, ¿no? Entonces ahí es a lo que iba. Y finalmente está lo que es el módulo, que es el resultado de dividir 21 entre 6 pero redondeándolo hacia abajo, ¿no? Ya no, ya sin incluir la parte decimal, sino solo el redondeo hacia abajo. Ahora, lo que vamos a ver es variables, ¿no? Ya cambiando un poco, pasando el tema de la aritmética, que es algo bastante sencillo. Uno puede, tú si quieres puedes ir jugando, ¿no? Añadiendo celdas, disminuyendo celdas y haciendo todas las operaciones que te puedas imaginar, ¿no? En cadena. Y si es que todo está bien, va a aparecerte el resultado, ¿no? Si es que hay algo que has escrito mal, va a aparecerte un error y tienes que revisar lo que has escrito y una vez lo corrijas, vas a poder volver a ejecutar la celda satisfactoriamente. Ahora, con respecto a las variables, Una consulta antes de pasar a variables. sí, ¿qué tal? Eh, en el tema de la aritmética, ¿el cálculo que hace Python lo hace por orden de izquierda a derecha o lo hace como en matemáticas, de da prioridad a las multiplicaciones antes de la suma? Es como en matemáticas, justamente, ¿no? Porque yo puedo ir poniendo 5 por 3 más 2 te va a salir el resultado primero de la multiplicación y luego de la suma, ¿no? Si es Ya, que le pongo en 2 por 2 va a respetar, ¿no? Primero la multiplicación, ¿no? Del 2 por 2 más el 5 por 3 que sería 19 justamente. Entonces, es una buena acotación, justo. Y otra acotación que ahora que lo mencionas vale la pena resaltar, aprovechando que es la primera clase, que hay gente aprovechando que estamos en modo gratuito, que puedo usar paréntesis, al igual que uno hace matemática con paréntesis para estar completamente seguro de que lo que estás multiplicando, de que le estás sumando es lo que quieres hacer, puedes también poner paréntesis aquí. No necesitas indicar una función afuera del paréntesis, simplemente utilizarlo como si estuvieras haciendo un cálculo matemático, ¿no? Y así visualmente, ya no solo a nivel de código, sino que visualmente es más cómodo, ¿no? Y ya no se ve tan feo como escribir esta operación así, ¿sí? O sea, matemáticamente funciona, ¿sí? Pero a mí también me agrada bastante utilizar los paréntesis, por más que matemáticamente sea correcto, porque cuando vuelva a leer esto, o cuando se lo enseñe a alguien, va a ser más fácil, ¿ya? De leer. Entonces, ya viene por el criterio de cada uno, ¿no? Si es una persona que le gusta trabajar ordenado, vas a utilizar quizás paréntesis. Hay gente que le gusta hacer las multiplicaciones también así, ¿no? Todo junto y las sumas dejando un espacio. Y hay gente a la que le gusta hacer todo pegado, ¿no? Que igual, como digo, va a dar el mismo resultado, pero lo bueno es que Python te permite mantener ese orden. No puedo darle doble espacio y también va a volverme a dar el mismo resultado. Entonces, cuando se trata de una sola línea de código y operaciones aritméticas, puedes tener el orden que necesites, ¿no? Los paréntesis y, lógicamente, el lenguaje te respeta las reglas básicas de operaciones. Gracias por la pregunta. Ahora,
pasando ahora sí a lo que es variables, si es que hay gente acá que de ingeniería, gente que le interesa algo de la programación, el tema de las variables se usa ampliamente en muchos programas. Una variable al igual que en matemática, no es es un valor es un valor que puede ser cambiado dentro de esta misma estructura. Así es que yo tengo una, un término, ponerlo acá, solo para no decirle letra, porque no quiero evitar decirle letra, pero es más fácil imaginártelo como una letra, ¿no? Siempre en matemática lo vemos como una letra. Si es que yo tengo acá la variable x, puedo asignarle cualquier tipo de dato que yo quiera, ¿no? En este caso le voy a asignar un valor entero de 5 y de esta forma se puede leer, ¿no? Que la variable x tiene el valor 5. Si es que yo imprimo esa variable x, estoy imprimiendo el contenido de esa variable x, ¿ok? Si es que yo estuviera imprimiendo directamente el 5, el resultado va a ser igual porque la variable es una representación de lo que está conteniendo, ¿ya? De lo que yo declaro de esta forma. Para que se entienda un poco mejor, puedo cambiarle de valor al x, ¿no? Porque acá estoy almacenando en x el número 5, puedo ponerle 10, ¿no? Entonces x ya no va a ser 5, sino va a volverse 10. Y si es que yo imprimo esa x, va a retornarme un 10. Esto me sirve para que yo ya no necesite estar cambiando el argumento de x, sino de frente no necesito cambiar el argumento del print, sino de frente puedo cambiar el argumento de x, el valor de x, y lo que está abajo del código se mantiene, ¿no? Ahora, esto resulta mucho más útil, no cuando quiero hacer este tipo de scripts, ¿no? Este tipo de operaciones, de crear una variable e imprimirla abajo, no, sino cuando tengo múltiples variables y tengo que hacer varias operaciones abajo. Por ejemplo, yo quiero imprimir siempre el resultado de la suma de dos números. Ya vimos lo que es imprimir, ya vimos lo que es un tipo de dato, ya vimos lo que es las operaciones aritméticas. Y en este caso vamos a ver que las variables también pueden operarse utilizando operaciones aritméticas, ¿no? Pueden sumarse, pueden restarse, pueden multiplicarse, dividirse, siempre y cuando tengan tipos de datos compatibles. Y esto de compatibles no es que tengas que memorizarlo porque es más intuitivo, ¿no? No vas a tratar de dividir en la cadena de texto Alejandro entre dos, ¿no? No vas a sumar 5 más la letra A. Entonces, tú, tipos de datos que sean numéricos, puedes sumarlos, no hay ningún problema. Entonces, acá yo estoy declarando con la variable x, declarando 5 en la variable x y estoy declarando 10 en la variable y. Entonces, ahora, una vez estas dos líneas se vayan ejecutando, el resultado va a ser en función a las variables que yo he declarado arriba, ¿no? Entonces, acá, si es que yo cambio el valor, por ejemplo, ¿no? A 50, el resultado va a ser 50 más 10. Si es que cambio el valor a 100, el resultado va a ser 100 más 50 y así sucesivamente. Y acá aprovechan justo mencionar otro detalle de Python porque, como mencioné, esto es algo más aplicado. Por eso estamos yendo de frente a lo que es el notebook y no a cómo funciona Python, por ejemplo, qué cosa es un lenguaje de alto nivel, qué cosa es un lenguaje de bajo nivel y cosas así, porque no son parte del alcance del cursito. ¿Ya? Pero lo que sí les puedo decir es que Python ejecuta el código línea a línea. No es como otros lenguajes que lo ejecutan en bloque, ¿no? Como los lenguajes C, C++, Assembly, que son lenguajes un poco más antiguos, que lo primero que hacen es que revisan el código, ¿no? Por poner un ejemplo, revisan todo el código, lo compilan, eso sí ya no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, lo compilan, o sea, lo transfieren a otro lenguaje, que sería el lenguaje máquina, y luego ese lenguaje máquina ya es ejecutado por el procesador. En este caso no es así, lo que hace Python es leer el primer valor y lo pasa a la memoria, lo pasa al lenguaje máquina y lo procesa. Luego, la segunda línea, igual. Lo pasa al lenguaje máquina, lo procesa y listo, ¿no? Entonces, una vez todo esto está almacenado en la memoria de Python, ya puedo hacer cualquier operación con ello. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Que entre celdas yo puedo almacenar variables.
Y justo ahorita vamos a llegar a ello. Pero a eso voy, ¿no? Que tú ejecutas lo que va a hacer internamente Python es ejecutar la primera línea, luego la segunda línea, luego la tercera y así. Ese es mi punto. Ahora, yo puedo sobreescribir el valor de una variable. Es por eso que se llama variable y no constante, ¿no? Porque también está en programación lo que es una constante, que es un valor que no se puede cambiar por más que tú lo quieras así. Pero como acá no declaramos constante, variable, no hay una diferencia muy fuerte en ello, todo lo que es escrito como una letra, que va a ser, lo vamos a utilizar como X, Y, Z, A, B, C, ¿no? Letras sencillas, esas son las variables, pueden ser sobrescritas. O sea, que yo ejecuto mi celda, ¿no? Y Python lo que va a hacer es ejecutar la primera línea y le asigna el 5 a la variable X. En la segunda línea le asigna el 10 a la variable X y se sobrescribe, se chanca. Eso es de frente. Y al final, lo que ya no, como ya sobreescribí el valor de X en la segunda línea, en la tercera lo que voy a imprimir es el nuevo valor de X, que es 10. Y eso es lo que pasa cuando ejecuto la línea. No interesa qué valor yo le ponga a X inicialmente, yo en la segunda línea la sobreescribo y luego ejecuto print para mostrar el nuevo valor de X. ¿Ya? Ustedes pueden poner lo que sea en el caso de en la primera línea del código y luego se va a sobreescribir para mostrar el nuevo valor de X, ¿no? Acá ya estoy haciendo el anuncio de que se puede almacenar en variables no solo números, sino también string, cadenas de texto. Y esos son los dos tipos de datos más importantes que vamos a usar y es por eso que vamos a verlos hoy día. Por otro lado, podemos crear una variable en función a otras variables, ¿ok? Yo puedo crear una primera variable, ¿no? Que va a ser 100, ¿no? Crear una segunda variable que va a ser 20 y crear una tercera variable que va a ser la división entre x y y. Pero ¿quién es x? Ya lo declaramos arriba, es 100. ¿Quién es y? Ya lo declaramos arriba, es 20. Entonces z va a ser el resultado entre la variable x y la variable y, o sea, entre 100 y 20. Y yo estoy almacenando ese resultado en Z. Si es que imprimo Z, me va a salir el 5. Y como dije hace rato, el 5, la división siempre me va a botar un valor flotante, un valor decimal. Es por eso que se ve el 5.0, ¿no? Puedo hacer cualquier tipo de operación acá, ¿no? Puedo poner 500, que el segundo valor sea 3, ¿no? Y Z va a ser la división entre 500 y 3, o sea, entre X y Y. Y la división en este caso me da un término periódico, no un periódico 6 y esto es lo que imprime, ¿no? Python tiene cierto nivel de precisión, llega hasta cierto número de decimales porque no tiene, una computadora no tiene tantos bits como para poder darte una precisión de, no sé, de 500 números, pero para motivos del curso no vamos a adentrarnos mucho en lo que es el punto flotante, ¿no? De por qué es la razón por la que se llama float esto, ¿no? Pero en resumen, lo que estoy tratando de decir acá es que tiene cierto grado de precisión Python, ¿ok? Para términos generales, para estadística es bastante útil, pero para temas quizás monetarios, donde los decimales, hasta el último decimal interesa, no es tan exacto, ¿ok? Hay librerías que se encargan de eso como decimal, pero otros lenguajes son mucho más exactos para lo que es decimales delicados, como se trata de, en el caso de geología, leyes, por ejemplo. Hemos tenido muchos casos en los que las leyes no son exactas en Python, y se tiene que utilizar la librería decimal para manejar este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, eso es ajeno al curso. Ahora, nuevamente, hablando de las variables, yo puedo almacenar variables en todo tipo de letras. No puedo almacenar variables en la letra C, ¿no? Diciéndole que sea 5. Puedo almacenar variables en en el símbolo de una variable que sea XX, ¿no? Y le digo que sea 10. También puedo decirle que la variable sea P4, ¿no? Y que el valor sea 50 y 50.2. Y al final imprimir el resultado de la suma de todas ellas, ¿no? Que sería C más XX más P4. Si es que imprimo esto, va a agarrar las tres variables, las va a sumar y va a botarme el resultado. ¿A qué voy con esto? Que uno puede crear una variable con cualquier letra o combinación de letra y número que quieras.
Lo que no se puede, lo que sí está prohibido y te prohíbe, es empezar tu variable con un número, de esta forma, ¿no? Si es que quiero crear una variable que según yo se llame 4p, y trato de imprimir 4p, me va a botar un error. Y me dice que hay un error de sintaxis. El literal que estamos creando acá, ¿no? El nombre de la variable es inválido. No podemos empezar con un 4. Siempre empezar con una letra. Puedo poner una letra guión bajo un número. Puedo poner una letra 10 guiones bajo un número. O solo la letra y 10 guiones bajos. Y hacerle referencia. Y también va a funcionar. ¿Ok? Pero la regla es que no se empiece con un número. Puedo crear las letras, digo, las variables con letras en minúscula, puedo crearlas en mayúscula, ¿no? Y puedo también cambiarle el tipo de dato a las variables, ¿no? Si es que yo tengo una variable acá que es 3.1415, si hago la división, ¿no? Entre 3.1415 y 3.1415. Esto de aquí, lo que estoy resaltando, me debería dar 1.0, porque ya vimos que es un punto flotante, ¿no? Es un decimal el resultado de una división. Pero acá lo estoy convirtiendo en entero, ¿no? Afuera estoy encerrando ese resultado en un entero, entonces lo que me va a resultar acá, lo que estoy resaltando, va a ser un entero. Y por eso es que al final, cuando imprimo todo lo que había resaltado, me aparece el 1 sin el punto flotante, ¿no? Si es que sin el punto decimal. Y finalmente, como mencioné, puedo almacenar también variables. En las variables puedo almacenar strings, ¿no? Cadenas de texto. Puedo almacenar acá Alejandro, puedo cambiarlo y poner Alejandro muchos ceros y en esa variable se va a almacenar muchos ceros, ¿no? También puedo sobreescribir esa variable y se va a mostrar el valor más reciente de esa variable. Y algo que es muy útil de verdad en los notebooks, es que si yo declaro una variable en esta celda, en otra celda la puedo llamar, ¿ok? Entonces acá yo ya le dije que se ha almacenado en la variable A las letras SSS, ¿no? Si es que yo quito esto y acá vuelvo a decirle que la variable A sea Alejandro, en esa nueva celda, si es que yo imprimo, vamos a usar de frente print acá, imprimo lo que está en la variable A, me va a aparecer Alejandro. Si es que yo 500 líneas de código más abajo, 500 celdas, perdón, celdas de código más abajo, llamo a la variable A, va a volverme a aparecer Alejandro. Entonces puedo declarar variables al comienzo del notebook, muy arriba del notebook, para llamarlas abajo. Eso es algo que es sumamente útil y que si es que manejas la nomenclatura correcta de tus variables, te va a ayudar bastante, ¿no? Porque yo puedo poner acá mi nombre a la variable. Como dijimos, la única regla es que no sea un número, el comienzo. Acá yo puedo ponerle también mi nombre, quizás 500 líneas, 500 celdas de código más abajo y lo va a volver a imprimir. Pero bueno, son detalles que a la larga uno ya va dándose cuenta que son útiles. Ahora, comentarios. Yo estoy escribiendo algunos puntos que son bastante importantes en el mismo notebook, pero también puedo escribir comentarios en las celdas de código y eso se hace con el símbolo hashtag, ¿no? Con el símbolo Michi, con el numeral. Este es un comentario y no se ejecuta. Python va a leer eso y no lo va a ejecutar. Y esta segunda letra, como no es un comentario, sí se ejecuta. Y acá me va a aparecer justamente lo que es Alejandro. Incluso miren, ya en el código explícitamente no está la variable A. Yo le he cambiado acá por Alejandro, pero en la memoria de la computadora sí está, ¿no? Y esa es la ventaja de Python. Acá incluso me aparece subrayado porque Python está diciendo dónde está A. Acá no está definido A en ningún lado, ¿no? Yo lo cambié por mi nombre, pero en la memoria sí está la A. Igual son cosas que creo que me llaman mucho más la atención a mí, pero igual se las menciono. Ahora, acá yo estoy imprimiendo mi nombre y sí se ejecuta esto que está abajo, ¿no? Pero lo que está en el comentario no se ejecuta. Y esto sirve principalmente para ordenarnos, ¿ok? Esto lo vamos a ver más adelante.
También se puede tratar de texto, el comentario, utilizando tres comillas sencillas, ¿no? Y todo lo que está dentro de ese texto no se va a ejecutar, ¿no? Se va a ejecutar solo lo que está que está fuera de esas triples comillas, de esa manera. Ahora, vamos a empezar con el primer ejercicio. Ya hemos hecho bastante, hemos utilizado bastante lo que es los tipos de datos inicialmente. Y vamos a asignar n valores a n variables. Vamos a asignar el promedio de dichos datos a una nueva variable y vamos a imprimir el resultado. Entonces serían tres pasos, ¿no? Vamos a asignar varios valores, pongamos 5, 7, a 7 variables que van a llamarse con letras distintas. Y en una nueva variable vamos a crear el promedio de dichos datos, ¿ok? Y al final vamos a imprimir el resultado. Vamos a dar un par de minutos, nada más para no adelantarnos mucho. Y para que puedan hacerlo, igual voy a dejar de compartir, yo lo voy a escribir y ahorita mismo vamos a ver cómo es que sale ello. He visto que me he expandido más de lo que esperaba. Voy a pasar a explicarles cómo se hace, porque si no, nos gana el tiempo. Tu, tu, tu. Eso sí, como sería un ejemplo de calcular el promedio. Tengo una variable A, una variable B, una variable C con tres números distintos. Y en una nueva variable voy a hacer una operación aritmética. Voy a asignarle el resultado de la operación aritmética, ¿no? Donde vamos a tener la suma de los tres números entre el número de variables que estoy declarando arriba, ¿no? Y el resultado lo voy a imprimir, ¿no? En este caso, el promedio de los tres números que he ingresado acá va a ser 5,7. Si es que acá pongo 100, el promedio va a subir. El promedio va a ser 35,7. Bastante, espero que bastante sencillo. Igual si es que hay alguna duda me lo pueden decir. Me interrumpen, no hay ningún problema. Moviéndonos un poco, más adelante vamos a utilizar ya no solo aritmética, sino operaciones con texto, ¿no? Con string. Como vimos arriba, puede sumar texto, pero no tiene el mismo comportamiento que una operación aritmética normal. Lo que va a hacer es concatenar el texto. Empiezo por lo que he almacenado en X, ¿no? Que sería Alejandro, y sigo con lo que he almacenado en Y, que es bueno, mi nombre. Entonces, acá lo que hace es juntar las dos cadenas de texto directamente. Y eso lo hace Python automáticamente. Entonces, de acuerdo tú al tipo de dato que le pases a las variables, el resultado de la operación aritmética va a ser distinto. En este caso, es un texto adicional, ¿no? Si es que yo le hubiera metido acá 3, ¿no? Y 5 a Y, el resultado hubiera sido 8, que es un tipo de dato entero. Pero como se trata de string, el resultado también es un string. Otro término conocido en Python es el slicing, ¿ya? ¿Ok? Que es seleccionar caracteres en una cadena de texto. Ahorita vamos a ver qué es eso. Porque si es que yo almaceno la variable, el texto tortuga en la variable A, yo puedo decirle que me devuelva, que me indique cuál es el carácter que está en la posición 0 de la cadena. Es así como se lee esto. Esta cadena de texto está formada por caracteres y el carácter 0 es la letra T, el carácter 1 es la letra O y así sucesivamente, ¿no? La R sería la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Python siempre empieza con 0 todos sus arreglos de datos, todas sus cadenas de datos. Entonces, si es que yo le digo con los corchetes, ¿no? Ya pasamos de paréntesis a corchetes. Si es que yo le digo,
de la variable A, sácame el carácter que está en la posición cero, me va a botar la letra T, porque la letra T está en la posición cero de la cadena de texto A, que sería tortuga. En vez de poner de frente A corchete cero, puedo encerrarlo en un print para que me bote el resultado más limpiamente, ¿no? Pero no es necesario, como mencioné. Ahora, ese slicing no necesariamente tiene que ser de un solo valor, porque yo puedo llamar al carácter que está en la posición 5 y me va a botar que es la G, ¿no? Que es el carácter que está en la posición 5 del string tortuga. También puedo decirle que me bote, que me devuelva, que me bote, que me devuelva, así se le dice, un grupo de caracteres que va desde la posición 1 hasta la posición 3. Así es como se lee esto. Entonces, lo que va a hacer es decirme desde la posición 1 hasta la posición 3 del string tortuga están los caracteres OR. Eso es como, así es como se lee, ¿no? Y de nuevo puedo encerrarlo en la función print si es que me parece o si no, no. Acá lo que puedo hacer es ya no decirle desde 1, sino desde cero, ¿no? Desde el comienzo hasta el 3 devuélveme lo que hay en la variable A y lo que te va a decir es que le están los tres caracteres T o R, ¿no? De tortuga. Esto mismo sería representado por simplemente ponerle el 2 puntos y el 3, ¿no? El 2 puntos sería un hasta, si es que lo pasamos a castellano. Si es que yo ejecuto esta celda, me va a devolver desde el comienzo hasta el tercer lugar. Los caracteres que están desde el comienzo hasta el tercer lugar. Entonces es equivalente a poner 0 hasta 3. ¿Ok? Y finalmente, también se puede hacer ya no desde el comienzo hasta el final, ¿no? Que sería acá chapar todo lo que está al comienzo hasta cierto punto, sino más bien todo lo que está desde cierto punto hasta el final, ¿ok? Y este -2 ahorita va a tener sentido, solo que acá creo que sería más práctico verlo, por ejemplo, desde el 4 hasta el final, de esta forma. Entonces va a agarrar desde lo que está en la posición 4 hasta el final de la cadena de texto. Así es que acá le pusiera muchas más letras, tortuga con muchas más as, y ejecuto de nuevo esta celda, va a aparecer desde la posición 4 hasta el final. Entonces, por eso es que te sirven los dos puntos en lo que es slicing. Y si es que nos movemos a esta función donde tengo un -2, este -2 va a referirse a la posición que hay desde el final de la cadena de texto, desde la última, hacia atrás dos veces, hasta esta A que está aquí. Entonces, es por eso que es un menos, es como si estuviera yendo de derecha a izquierda, ¿no? Ya no de izquierda a derecha. Entonces, si es que hago eso, lo que me va a devolver, bueno, hagámoslo desde la 4, ¿no? Porque eso hicimos en la anterior. Lo que me va a devolver es una uga, pero con menos as, ¿no? Porque estoy diciéndole que me vaya más hacia la izquierda. Si añado esto hasta un -3, se va más a la izquierda. Si le pongo un -4, más a la izquierda, ¿no? Y si le pongo un -1, se va hasta la penúltima, ¿no? Si le pongo un -2, se va a la antepenúltima y así sucesivamente. El slicing tiene mucho más sentido cuando se trabaja con listas, que ahorita las vamos a ver, pero en texto se puede usar y te sirve para trimear, se le dice, ¿no? Para recortar texto desde cierto punto hasta cierto otro punto, ¿no? Sería como la función izquierda o derecha en Excel, para las personas que manejan bastante Excel como yo. Entonces, lo que es los strings tiene otras funciones, que son las funciones capitalize, upper, lower. Cada una tiene una utilización distinta, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear aquí la variable Adidas, ¿no? La variable B que tiene Adidas. Y si es que a esta variable yo le aplico el método capitalize, así es como se lee este punto, porque estamos usando este punto. Yo le aplico el método capitalize o la función capitalize, que es una función nativa de Python. Lo que va a devolverme es la variable, el texto de la variable capitalizado, o sea, con la mayúscula en el primer carácter. Puedo también utilizar el método o la función upper, que va a devolverme el texto pero con todas las letras en mayúscula, y la función lower, que si es que yo creo un texto más bien con las letras todas mezcladas, por ejemplo A, D, das, de esta forma,
y le aplico el método lower, me va a devolver todas las letras en minúscula. Nuevamente, parece trivial, pero esto se usa mucho en lo que es análisis de datos y compilación, sobre todo de datos. Si es que yo quiero compilar un montón de valores y revisar cuáles son los que tienen cierta cadena de texto, necesito que todo esté en minúscula, porque si es que está en mayúscula y minúscula mezclado, no me sirve. Entonces, este lower va a venir bastante bien para ese tipo de chamba, ¿no? De ese tipo de trabajo. Y más. Entonces, ahora, yo puedo combinar funciones, ¿no? Puedo, por ejemplo, crear una variable, ¿no? Donde yo he indicado acá arriba que tenemos Adidas en la variable B, ¿no? Adidas de esta forma. Y puedo crear una nueva variable que sea me gusta mucho con un espacio al final, porque lo que quiero imprimir es me gusta mucho Adidas, ¿ok? Pero yo ya sé que Adidas está escrito, por ejemplo, con la primera letra mayúscula. Y acá lo que voy a hacer es almacenar en una nueva variable el me gusta mucho, el símbolo más para concatenar, y Adidas va a salir todo en mayúscula. Es por eso que yo acá arriba tengo el Adidas en minúscula solo con la primera mayúscula, pero si es que paso el método upper a la hora de almacenar todo en una variable, puedo crear esta nueva variable ya con el método upper, ¿no? A eso voy con combinar funciones. Acá tengo un más y acá tengo un upper. Todo lo puedo escribir en la misma línea y regresarlo a una nueva variable que puedo manipular y devolver en cualquier lugar del código. Ahora, también está la función count, que lo que va a hacer es contar cuántas veces se repite cierto carácter, cierta cadena de texto dentro de otra cadena de texto. ¿Ok? Entonces, acá lo que me está diciendo que es que en la palabra Adidas se repite dos veces la D. Pueden cambiar si gustan en su notebook la variable B por otra palabra y contar cuántas veces se repite ese carácter dentro de la palabra, ¿no? Pero no solo funciona con caracteres, sino también con strings, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, un string en la variable C que sea te quiero mucho, mucho, y puedo decirle que me diga cuántas veces cuántos muchos te quiero, básicamente. Y en este caso me está diciendo que son dos veces que se repite el mucho, ¿no? Hay algunas otras funciones que son un poco menos relevantes, pero que igual las voy a mencionar, como por ejemplo encontrar la posición dentro de una cadena de texto de otra cadena de texto. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que me indique dónde está el string quiero dentro de la variable C, ¿no? Y si es que contamos, está en el 0, 1, 2 y 3. Comienza en el 3 el quiero. Y eso es lo que me bota, ¿no? Que comienza en el 3. Sería como encontrar, me parece, en Excel. O izquierda. No, creo que es encontrar, pero bueno. Para eso sirve find, para encontrar la posición de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Y también está las funciones comienza con y termina con, o empieza con y termina con, que serían en inglés start with y ends with. Por ejemplo, puedo crear una variable que diga Martín es feo y quiero saber si es que esa variable comienza con S. Esto es literalmente una pregunta que le estoy haciendo a Python. ¿Y qué es lo que me responde? Que no, que me devuelve un valor booleano. Ya no me está devolviendo un valor en texto como antes o un valor en número como antes, sino me está devolviendo un valor booleano. Me está diciendo que no, esa cadena de texto no comienza con M. Yo le digo, comienza con M, tampoco, porque Python te reconoce, te diferencia entre M mayúsculas y M minúsculas. Si es que yo le digo M mayúscula, ahora sí me dice, ah, ok, sí, esa cadena de texto sí comienza con M. Y también le puedo decir para saber si es que la cadena termina con la palabra feo, lo cual es cierto. Termina con la palabra feo. Ahora sí, el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, ya para entrar a lo que es algo más práctico, es presentarse usando variables y funciones de texto, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear variables con el nombre de ustedes, una variable con su nombre, otra variable con su edad en tipo integer y otra variable con su profesión en texto y esas variables van a ser impresas en una nueva variable. ¿No? Vamos a almacenar esas variables en una nueva variable para imprimirla en una oración correctamente escrita.
¿no? Entonces vamos a tener tres variables inicial, una nueva variable que sería la presentación, ¿no? El texto de la presentación, y esa variable la imprimimos. Entonces vamos a dar unos minutos, igual si es que no se entiende algo, me pueden comentar, yo voy a ir escribiendo el código a escondidas y luego les enseño cómo se me ocurre a mí resolver eso. Muy bien. Para darle un poco más de espacio a lo que es estructuras de datos, voy a compartirles la pantalla. Entonces, es así como lo he visto. No se concentren en la línea res todavía, ni en la línea 9 ni en la línea 10, sino en las 6, 7 y 8. Primero está la variable del nombre, como dije, ¿no? La variable de la edad, ¿no? Y la variable de la profesión. Y lo que vamos a hacer es en una nueva variable almacenar un texto concatenando los strings, porque para eso vimos la concatenación arriba, con el símbolo más, y esa presentación se imprime, ¿no? En este caso, yo estoy diciendo hola, coma, soy, utilizo un espacio para que se vea simpático el texto abajo, y concateno, ¿no? Concateno ese primer string con A, que sería la variable de Alejandro Bueno, tengo con los espacios en blanco, porque la idea es que se vea bien abajo, y concateno con la B, pero la B es un número, como dije, ¿no? Entonces yo la estoy convirtiendo utilizando la función string. Y luego incluyo, ¿no? Años y soy y la profesión, y al final cierro con un punto. Como todos estamos en string ahora, todo se va a concatenar, no va a haber ningún problema y me va a botar que todo está bien. Yo puedo, en vez de hacer eso, también se puede haber ocurrido poner el 27 como string arriba y de frente concatenarlo aquí abajo, ¿verdad? De esta forma, sin necesidad de convertirlo a string, porque ya está en string. Entonces, así es como uno puede ir almacenando variables, ¿no? Combinando texto, concatenando texto, que es una de las cosas más útiles creo que se pueden hacer con este lenguaje. Concatenar texto y ahí sobreescribir variables, ¿no? Trabajar con las variables y con la concatenación. Y finalmente, ya para ya dar pie a lo que es una de las cosas, lo más importante de hoy día, es las estructuras de datos, que al comienzo parecen ser algo complicado, pero no lo es, porque hay una estructura de datos reina, por decir así, que es la lista. Pero finalmente, como digo, una estructura de datos es un conjunto de datos que se almacenan dentro de una variable, para ponerlo en resumen, ¿ok? Yo puedo almacenar varios valores dentro de una misma variable. Antes solo almacenábamos uno, ¿ok? Pero ahora lo que voy a hacer es almacenar un conjunto de datos dentro de una variable. Eso es simplemente una estructura de datos, un conjunto de datos
conjunto de valores, conjunto de strings, conjunto de integers, de decimales, que van a estar dentro de otra variable, ¿no? Un conjunto de datos, es eso mismo. Y esta es la lista. Esta es una lista que se delimita por corchetes. Antes trabajábamos con entero, decimal y string. Ahora la lista se va a declarar ya no solo con, como antes que era solo un número o un string, sino siempre con un corchete inicial y con un corchete final. Y los elementos que van a contener, que van a estar contenidos en esa lista, se van a separar por coma. Entonces yo lo que estoy diciéndole acá, como ya lo almacené en una X, lo imprimo, es que X es una lista que tiene los elementos uno, 2 y 3. X puede ser una lista que tenga números, que tenga letras, que tenga decimales y me lo va a permitir. ¿Ok? Puedo almacenar todo tipo de datos en una estructura de datos en Python, en este caso en Python. Ahora, lo que vamos a ver es el acceso por índice que está escrito acá arriba, porque al igual que hicimos slicing en las cadenas de texto, ¿no? Para seleccionar la parte inicial, la parte final, lo mismo puedes hacer con, con las listas, ¿no? En este caso, si yo le digo que me bote el valor que está en la posición uno de esa lista, me va a botar la A, no el uno, no el uno inicial, porque el uno corresponde a la posición cero. Como dijimos, Python siempre empieza con el cero, ¿no? Si es que le digo, devuélveme lo que sea que esté en la posición cero en esa lista, te va a botar el uno, ¿no? Y devuélveme lo que está en la posición 2, pues te va a botar el 3, ¿no? Porque se leería de izquierda a derecha, cero, uno y 2. Esto sería el acceso por índice o slicing. Otra propiedad que tiene las listas es que son mutables. Cuando digo mutables es que yo puedo cambiar añadiendo, disminuyendo o cambiando directamente cualquier valor dentro de la lista. O sea que puedo añadirle cosas con la función append. Lo que estoy haciendo es añadirle un nuevo valor a esa lista. Con esto lo añado y acá vuelvo a mostrar la lista, ¿no? Y ya no es la misma lista de antes, donde teníamos solo 1A y 3. Ahora tenemos 1A y el nuevo valor que he ingresado a la función append, que sería 4. Y lo que puedo hacer también es remover, ¿no? Por eso voy al hecho de que es mutable. No solo puedo añadir valores, sino quitarle, porque acá le puedo decir, remuéveme de la lista el valor uno. No el valor de que está en la posición uno, sino el valor que indica uno dentro de la lista, ¿no? De remuéveme, en cristiano, remuéveme el uno que está dentro de la lista. Entonces, cuando le indico eso, me devuelve una lista que ya no tiene ese valor, ¿no? Y lo que vale recalcar acá es que, como se dan cuenta, yo no estoy almacenando esto en una nueva variable X, ¿no? Sino que de frente, como mencionaba, Python dentro de su memoria ya esa variable X la maneja de una forma particular, de una forma especial. Entonces, simplemente esa variable se actualiza directamente. No es necesario indicarle que quieres que tú quieres sobreescribir la variable sobre sí misma, ¿no? Sino que de frente ya Python se ocupa de ello. Es una ventaja. Y también puedo decirle que me devuelva, sea cual sea el valor que está en el índice 3, pero X, lo que está en el índice 3. Espérate, acá pasó algo. Ya, perdón, no es lo que está en el índice 3, sino cuál es el índice que te representa la letra 3. Ahí sí, casi me voy. En este caso, yo le puedo decir también que me devuelva qué es lo que cuál es el índice de la letra A. Y me va a decir, el índice de la letra A es cero porque está al comienzo de de la lista, ¿no? Puedo decir también que me diga cuál es el índice del número 4 y me va a decir, es el número 2 porque está en la posición 012 de la lista. Pero si es que yo le indico cuál es el índice de, no sé, el número 5, me va a decir, no, no puedo hacer eso, error, porque 5 no está en la lista. Entonces, para eso nos sirve la función index. Otra estructura de datos es la tupla. También tiene acceso por índice, o sea, está ordenado, pero la diferencia es que es inmutable, ¿ok? Yo no puedo cambiar lo que está dentro de la tupla.
Esa es la principal diferencia porque de ahí no hay mayor detalle con respecto a una lista y a una tupla, ¿no? Y yo puedo también, en vez de declararlo con corchetes, lo declaro con paréntesis y ya Python reconoce esto como una tupla. Puedo hacerle el acceso por índice, ¿no? El indexing, de la misma forma que con las listas. Pueden preguntarle cuál es el valor que se esconde o que está almacenado en la posición 2 y lo devuelve. Puedo intentar hacer un append en la tupla, pero no me va a dejar porque es inmutable. No puedo añadirle valores o quitarle valores. ¿Ok? Y finalmente, puedo repetir valores dentro de una tupla, dentro de una lista también puedo repetir valores, pero existe un último tipo de dato que no se usa mucho, que es el set. ¿Ok? Y si es que yo creo un set desde una tupla, que ya eso es un spoiler que vamos a ver más adelante, que tú puedes pasar de una tupla a una lista, de una lista a un diccionario, de un diccionario a un set, puedes hacer esas cosas. Si yo cambio de tipo de estructura de datos de una tupla a un set, me va a quitar todos los valores repetidos. Un set es un conjunto, es un arreglo de datos o una estructura de datos que no tiene valores repetidos. Pero te sirve para quitar duplicados o mantener valores únicos, pero mayormente se utiliza en las listas. Si es que había una reina, es la lista, ¿ok? Porque es la que tiene más libertad de trabajo, ¿no? Es mutable, es ordenada, tiene acceso por índice, ocupa más memoria, pero como no estamos haciendo computación, sino análisis de datos, nos interesa más la lista. Finalmente está el diccionario, ¿ya? Lo que se llama tabla hash, diccionario, de acuerdo a quién le preguntes. La diferencia con la demás es que tiene acceso ya no por índice, sino por clave. ¿Ok? También es mutable y no tiene un orden en particular. O sea, no, el índice acá no tiene nada que ver. ¿A qué voy con ello? Ahorita lo vamos a ver. Un diccionario se crea de esta forma, ¿ok? Donde yo tengo una clave que va a ser la letra A y un valor que va a ser almacenado dentro de esa clave, que sería el uno. Otra entrada del diccionario sería que yo tengo el valor B como clave y dentro de ese valor B voy a almacenar el número 2. Y dentro de lo que es la clave C voy a almacenar el valor 3. Si es que yo imprimo esta variable diccionario, vamos a tener los valores netamente del diccionario, ¿no? En horizontal, pero para mí es mucho más claro verlo de esta forma, ¿ok? Que yo lo puedo crear en Python también fácilmente, ¿no? Utilizando Enter, ¿no? Utilizando Tab, utilizando las flechas, las barras espaciadoras porque así es como se ve, ¿no? Sería como una tabla. Yo lo prefiero pensar como una tabla, donde en la tabla, si es que yo llamo a la fila que tiene en la columna clave, ¿no? Que sería la columna que está en el texto, a la columna, al valor A, me va a retornar lo que tiene esa fila, ¿ok? Si es que yo llamo en la tabla a lo que en la columna clave la clave B, me va a devolver todo lo que está en esa fila. A mí me resulta práctico verlo como una tabla. Si es que se quiere ver de otra forma, se puede ver también de otra forma. Ahora, yo puedo crear estos diccionarios con la clave que yo quiera. Puedo ponerle como clave texto, como lo hice arriba, puedo ponerle como clave números y el contenido de esas claves o de esas filas, como yo le digo, como si fuera una tabla, va a ser un texto en este caso, pues, ¿no? Entonces, puedo almacenarlo de esa manera y el resultado no va a tener ningún problema, ¿no? O sea, no me va a botar error. A eso voy. Ahora, el acceso ya no va a ser por índice, sino por la clave. Y si es que yo he declarado que las claves son uno, 2 y 3, el acceso a lo que está dentro del diccionario solo lo puedo hacer con esa clave. Si es que yo le digo, ¿qué es lo que tiene el diccionario en la clave uno? Me va a devolver lo que tiene el diccionario en la clave uno. ¿Qué dice Alejandro? Si es que yo le digo, devuélveme lo que está en el orden cero, eso no tiene ningún sentido porque yo no tengo la clave cero en el diccionario. Tengo uno, 2 y 3. El orden cero, o sea, el slicing, es para listas, no es para diccionario. Si yo le digo cuál es el valor que está en la clave 3, me va a devolver lo que está en la clave 3.
Jackie. Ahora, es mutable porque yo puedo decirle que me agregue un registro a la tabla, por ponerlo en cristiano de nuevamente, o decirle que añada una entrada al diccionario, ¿no? Que sería Ernesto como clave 4. Me va a decir, ok, chévere. Si es que yo veo el valor, la variable X nuevamente, voy a ver ya no que está hasta la entrada de Jackie, sino hasta la entrada de Ernesto, ¿no? Se ha añadido. Y también puedo decirle que la bote con la función pop, ¿no? Que elimine lo que está al final en la clave 4 que sería Ernesto. Y si es que imprimo nuevamente el diccionario, ya no aparece Ernesto. Entonces, para añadir una entrada, se utiliza esta nomenclatura, donde tienes un corchete, la clave que quieres crear, y un corchete cerrado y un nuevo dato que va a entrar a esta clave, ¿no? Que en este caso sería 4. Si es que yo quiero eliminar alguno de los registros de ese diccionario, tengo que indicarle cuál es la clave que estoy tratando de eliminar, ¿no? Si es que, por ejemplo, acá creo nuevamente una clave que sea 5 y Ernesto, que diga Ernesto esa clave, va a aparecer, ¿no? Uno, 2, 3 y como ya no es 4 la clave, sino es 5, va a aparecer 5 y el resultado de esa clave, ¿no? Que es Ernesto. Si le digo acá que me bote la clave 4 me va a botar error porque no hay clave 4. Hay uno, 2, 3 y 5 nada más. Entonces acá es donde puedo ponerle 5 y ahora sí, me elimina la clave 5 y mi lista vuelve a ser solo de 3. Digo, mi diccionario vuelve a ser solo de 3 personas. Ahora, dentro de los diccionarios hay dos cosas que son los más importantes, ¿ok? Que son las claves o llaves, que ya las hemos visto, ¿no? Que es uno, 2, 3, y los valores, que son lo que está representado por cada clave. Entonces, si es que yo busco las claves de la variable x, ¿no? Utilizando el método o la función keys, me va a devolver las claves del diccionario, que son uno, 2 y 3. Y si es que quiero ver cuáles son los valores de ese diccionario, utilizo el método values o la función values y me va a devolver los valores que están almacenados en el diccionario, que son representados por estas claves. ¿Ok? Así sería la nomenclatura. Lo que está a la izquierda del diccionario es la clave y lo que está a la derecha del diccionario es los valores. Por eso mi similitud con una tabla. A mí me parece como si fuera una tabla. Yo puedo a un diccionario ingresarle como valores otras estructuras de datos. ¿Ok? Estaríamos hablando de una estructura de datos dentro de una otra estructura de datos. Acá yo tengo como segunda entrada del diccionario una lista y como tercera entrada del diccionario un set. Entonces puedo hasta ponerle un diccionario dentro de un diccionario. Y si es que imprimo, se va a ver, ¿no? De esta forma. Como claves, está bien, sigo teniendo como keys uno, 2 y 3, pero como valores ya no solo tengo textos, tengo el valor de la clave uno va a ser Alejandro, el valor de la clave 2 es una lista y el valor de la clave 3 es un set, ¿no? Incluso yo lo que hice acá fue poner una tupla de valores repetidos que se volvieron un set y eso ha terminado dentro de un diccionario. Entonces, cualquier cosa que tú quieras almacenar, una lista, un número, un texto, una cadena de texto, una tupla, ya haciendo spoilers, hasta una base de datos, la puedes almacenar en un diccionario. Es por eso que son bien útiles los diccionarios. Y simplemente los llamas utilizando la clave. ¿Ok? Si es que yo quiero acceder, por ejemplo, a la lista que está en la clave 2, me voy a esa clave, ¿no? Y le digo print lo que esté dentro de la clave 2. Imprímeme lo que esté dentro de la clave 2. Y lo que te dice, ah, sí, dentro de la clave 2 hay una lista, en efecto, ¿no? Y finalmente puedo concatenar esos slicings, que también te ahorra código, te ahorra tiempo de codeo. Porque yo lo que puedo decirle es que me bote lo que está en la clave 2, muy bien, pero yo ya sé que en la clave 2 hay una lista y yo puedo seleccionar un valor de esa lista. Por ejemplo, puedo seleccionar el valor que está en el índice 0, 1, 2, 3, en el 3, ¿no? Y yo sé que en el índice 3, en esa lista, está el número 4. Entonces puedo hacer una concatenación de slicings en este caso.
y me va a botar el número 4, ¿no? Porque estoy accediendo al diccionario. Le digo, devuélveme lo que esté en la clave 2, que es una lista, y de esa lista seleccióname lo que esté en la posición 3, que sería el número 4, ¿no? Que sería esto que está acá. Quizás, no sé qué tan difícil de digerir sea, puede ser un poquito difícil de digerir para alguno, pero esto se usa bastante, ¿no? Este tipo de operaciones donde tú concatenas slicings entre estructuras de datos. Como las estructuras de datos se pueden manipular entre sí, ¿no? Uno puede almacenar listas dentro de un diccionario dentro de otro diccionario, incluso. O sea, puedo hacer acá un X va a ser igual a un diccionario y en la primera entrada voy a crear otro diccionario, ¿no? Que puede tener acá un A, que va a ser uno, un B, que va a ser 2, ¿no? Y esto es perfectamente válido, también lo puedo hacer de esa forma. Al igual que puedo hacer esa, digamos que hacer una estructura dentro de otra estructura, también puedo llamar luego de otra llamada. ¿Ok? Entonces, como Python automáticamente te reconoce que esto es un diccionario y automáticamente te reconoce que esto es que estás haciendo el slicing en una lista, todo lo puedes hacer en una sola línea de código. En otros lenguajes tendrías que hacerlo en 3 o 4 líneas de código, en lenguajes más antiguos. Y ahora sí, como ejercicio final, ya para cerrar, justo tenemos 25, 5, 7 minutos, 8 minutos para hacer esto y cerrar. Ahora 7. Vamos a crear un diccionario que va a almacenar lo siguiente. Por eso lo he puesto en líneas separadas, ¿ya? Va a almacenar tu nombre, va a almacenar los nombres de tus padres. Es por eso que mencioné que tú puedes tener una lista dentro de un diccionario. Ese es un hint. Y vas a almacenar las dos últimas películas que viste y su año. El diccionario solo debe tener 3 entradas, solo debe tener 3 claves, uno, 2 y 3. No puede tener más. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir un texto que utilice correctamente todos los datos del diccionario. O sea, un texto que diga, hola, ¿qué tal? Yo me llamo José, me llamo Juan, mis padres son Manuel y Elisa, y las dos últimas películas que vi fueron Duna 2 del 2024 y The Witch del 2016, por ejemplo. Toda esa data tiene que estar en un diccionario con esta forma que está acá, solo en 3 claves, y lo que vamos a hacer es imprimir ese texto que recité al final. Entonces tenemos ahí unos 5 o 6 minutos para pensar cómo se hace y yo voy a ir haciéndolo a escondidas nuevamente.
Listo. Uy. Número de datos. Justo acá hay un mensaje de hace rato, pero que no lo vi. Culpa. ¿Cómo guardar los datos y que éstas no varíen cuando se sobrescriba la variable de nuevo? Eso sería una constante, más bien. En Python siempre se va a sobreescribir una variable, ¿ya? Porque en otros lenguajes tenemos lo que es la constante, sí que es inmutable, no se puede sobreescribir, te bota un error. Pero en Python cualquier letra tú le asignes un valor, a cualquier variable que tú le asignes un valor, va a cambiar si es que le vuelves a asignar otro valor. ¿No? Es por eso que tiene bastante libertad con respecto a los nombres que puedes utilizar de las variables Brian, Bendesú. Puedes ponerle mayúscula, minúscula, guión bajo, números después de los guiones bajos. Entonces la idea es que se utilice eso para que no tengas ese problema, ¿no? De sobreescribir una variable. Pero ya, para cerrar, porque me fui bastante, la verdad. Les comparto una alternativa de solución, que esto sí puede tomar un poco más de tiempo, sobre todo si es que no se maneja de forma ordenada, ¿no? Donde se hizo primero de la celda de la línea 13 hasta la 20 el diccionario, ¿no? Se crea un diccionario que almacena un nombre, ¿no? En la entrada con la clave uno, los nombres de tus padres en la clave en la entrada con la clave 2 en una lista. Yo elegí una lista, puedes elegir una tupla, otro diccionario si quieres hacerlo más complicado. Y en la entrada 3 porque solo son tres entradas, tienes que tener las dos últimas películas que viste este año. Entonces yo creé un diccionario donde voy a tener como clave película uno y una lista dentro de esa clave, que va a ser de 1 a 2 del 24 y una clave que es película 2 con otra lista que va a ser The Witch del año 2016. Cierro este diccionario, que es de la entrada de la clave 3 y luego cierro el diccionario grande. ¿Ok? Esta es una forma ordenada de hacerlo. Se les recomiendo trabajar de esta forma con lo que se llama sangría. En inglés es indentation, ¿no? Porque yo también podría haberlo escrito así o quizás así. Pero lo más recomendable es siempre utilizar sangrías para saber qué cosa está dentro de otra cosa, ¿no? Como incluso acá ya el índice lo tiene. Pero bueno, otra cosa que vale la pena mencionar es por qué estoy utilizando esta cosa de acá, que es un backslash. Lo que hace es poder permitirte ejecutar una misma línea de código eh, que parece que está en distintas líneas. O sea, lo que estoy diciéndole acá es que el código que estoy ejecutando continúa en la línea de abajo y que todo lo considere una misma línea. Eso lo puedes hacer con cualquier texto que tú escribas, con cualquier tipo de código que tú escribas en Python. Entonces, acá es donde estamos concatenando todo el texto y todas las variables que están arriba del diccionario, ¿no? Entonces le digo, hola, soy, y concateno lo que está en la clave uno, ¿no? Alejandro. Sigo concatenando y le digo que lo demás me lo lo demás lo lea abajo. Punto, mis padres se llaman, tanto, ¿no? Y acá hago la concatenación de los slicings, ¿no? Un slicing tras otro slicing. Primero le digo que me bote lo que está en la clave 2 y luego le digo que me bote lo que está en el índice cero de la lista que está en la clave 2 que sería la palabra Giovanna, ¿no? Y le digo, concateno, ¿no? Le digo Giovanna y Rafael, que sería lo que le sigue, ¿no? Ya no sería el cero de la lista que está en la clave 2 sino el uno del que está en la lista de la clave 2. Continúo en la siguiente línea. Y últimamente he visto, y acá es donde se pone ya más complicado, ¿no? Que es la parte complicada, porque quiero sacar la película que está en esta clave, que está en el diccionario que pertenece a esta clave. Como dijimos, una estructura de datos dentro de otra estructura de datos dentro de otra estructura de datos. Ya estamos hablando de tercer nivel de Inception acá. Entonces, el tema es que puedo seguir concatenando los métodos de slicing, ¿no? Puedo seguir concatenándolos. Primero le digo que me bote lo que está en la clave 3 del diccionario myDict, que es esta variable, ¿no? Que me bote lo que está en la clave 2 que sería, como es un diccionario, me va a botar una lista, y de esa lista que me seleccione el primer valor, que sería... Ah, bueno, perdón, estábamos aquí. Estábamos...
Estábamos aquí, me parece. Estábamos aquí. No, me fui para abajo. Perdón. Que del diccionario me bote lo que está en la clave 3, que es un diccionario, este diccionario en magenta, fucsia. Luego que me devuelva la lista que está en el P1, ¿no? El que tiene la clave P1. Y de esa lista me seleccione el primer valor, que sería la palabra Duna 2. De esa lista me seleccione este primer valor que está aquí. Entonces, he visto esa película del año tal, pero ese año lo tengo en como un entero, mientras que yo quiero que sea string, ¿no? Porque me interesa concatenar strings. Entonces, todo ese resultado lo encierro dentro de la función string. Y lo único que tengo que hacer es copiar, ¿no? Lo que dice a la izquierda y le cambio el cero por el uno porque yo sé que es la misma lista, solo que el elemento ya no es el cero sino el elemento es el uno. Continúo en la otra línea. Y como quiero concatenar todo el texto, le digo, ya no que me busque la entrada P1 del diccionario que he declarado acá en fucsia, sino la entrada P2, película 2, y que me devuelva el valor cero de esa lista, que está en la entrada P2, y el valor uno de esa lista, que está en la entrada P2. Y al final pongo un punto, todo lo almacenado dentro de la variable res de result y puedo imprimir el res y me va a botar que todo está bien, ¿no? Que me va a botar el texto del que estábamos hablando. Si es que yo le quito, por ejemplo, este backslash, me va a botar un error porque me va a decir no sé qué estás hablando, no sé qué es eso porque estás poniéndome un más y al final no tienes nada, ¿no? Entonces eso es inválido, no puedes poner el código así. Si es que vas a hacerlo en varias líneas, siempre pones el símbolo backslash. Igual, eso es todo por hoy. Nos hemos pasado un poquito porque había bastante de qué hablar, la verdad, en lo que es teoría básica de lenguaje. O sea, es bien interesante, la verdad, cómo funciona Python. Pero eso sería todo por hoy día. Espero ahorita que les haya gustado. Esto, si no me equivoco, se está grabando y el código está subido en la nube. Pueden revisarlo, pueden manipularlo, pueden jugar con él. Eso les incito a que jueguen con él un rato y que vayan averiguando algún detalle adicional de cómo funcionan los diccionarios y cómo puedo eh, ingresar una lista dentro del diccionario y hasta qué nivel de esa estructura dentro de qué otra estructura puedo llevarlo a cabo, ¿no? Porque así vas a ir acostumbrándote a manejar este tipo de software, ¿no? Que es un software libre como es Python. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por atender. Espero se haya entendido todo o la gran parte de lo que quise decir. Y luego vamos a ver ya no cosas tan básicas y tan esenciales y hasta conceptuales, sino cosas más aplicadas, ¿no? Como son los condicionales, los bucles, las funciones, los objetos, ya para entrar directamente a las librerías y llegar a nuestro objetivo, que es las bases de datos geológicas. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima. Mucho gusto y ojalá se puedan inscribir más personas. Hasta luego. Igual, muchas gracias a todos. Como había escrito en el grupo, esta clase del día de hoy va a ser de manera gratuita, la sesión, y en las siguientes clases va a ser de tal modo para los que están matriculados, ¿ok? Así que si los que están interesados no deben escribirnos para brindarles mayor información, poder dar un descuento promocional solo hasta el día de hoy. Ok, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, igual, Xiomara. Hasta luego con todos. Hasta luego. Gracias.